Hola, hola, ¿cómo están mis estimados hermanos y hermanas en Cristo? Les habla su hermano Alejandro Lizama, el anfitrión de este espacio Conversemos un espacio que va de lunes a viernes en nuestra radio Manantiales. En esta oportunidad, ¿cierto? Quiero compartir con ustedes un tema que si bien es cierto, poco se habla en las iglesias, eh, pero creo que es necesario que lo conversemos a la luz de las escrituras y que tiene que ver con qué es la teología liberal, qué es y cómo nació, cómo surgió, ¿cierto? La teología liberal, ¿cierto? Se habla mucho de la teología liberal, qué es, entonces trataremos en este espacio eh, de analizar, ¿cierto? A la luz de las escrituras, de nuestra cosmovisión bíblica, que es la teología liberal. Por fin, la teología liberal fue, sin duda, un movimiento que cuestionaba, ponga atención, que cuestionaba y cuestiona la autoridad de la tradición cristiana y que influyó fuertemente en el cristianismo desde mediados del siglo XVII, inclusive hasta la década del siglo, a los inicios o mediados del siglo XX. Y por qué no decirlo, también en la teología liberal la encontramos hoy en día haciendo estragos en muchas iglesias y en muchas mentes de nuestros jóvenes cristianos que abrazan esta teología liberal sin saber que es perniciosa, sin saber que Dios, cierto, está en contra de sus postulados. A manera de introducción o a manera de contexto histórico, recordemos que antes del siglo XVII la cosmovisión teológica protestante estaba en su gran mayoría basada en credos y confesiones, sustentadas pero con toda claridad en la autoridad de la Biblia. Tanto la confesión de fe de Westminster como otras señalan que la Biblia es la única fuente y la única regla de fe y conducta, que la Biblia, cierto, es sin duda es la inerrante palabra de Dios. Y fíjense que en la tradición que se remontaba a la iglesia primitiva, esto no tenía mayor incidencia en el sentido de que la Biblia, sin duda, es la palabra de Dios. Surgieron algunas ideas contrarias a ella, y no es el tema de esta tarde ya, que tiene que ver con Marción. Marción se le llama, es fue un monje, ¿cierto? Que por ahí, por el 300 y algo, después de Cristo, él, ¿cierto?, hizo el primer canon, ¿cierto?, dejando afuera al Dios del Antiguo Testamento, porque él consideraba que eh, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malévolo, perverso y muy cruel, ¿cierto? Inclusive cercenó algunos textos del Nuevo Testamento. Él estaba muy encantado con el apóstol San Pablo, por eso dejó sus libros. Pero eso es lo que ocurre. La tradición cristiana evangélica desde los inicios de la era cristiana, pasando por todos los apóstoles, ¿cierto? Han considerado siempre que la autoridad de la Biblia es importantísima que se tenga en consideración. Por lo tanto, estos nuevos teólogos que estamos analizando, que dieron origen a la teología liberal, rechazaban, ¿cierto?, las fuentes externas de conocimiento y las empezaron a sustituir por la autonomía subjetiva de la razón, primero que todo, y de la experiencia humana, señalando que la experiencia humana era más importante que el mensaje que estaba inserto en las escrituras respecto a un tema en particular. Gran parte del entusiasmo que generó este nuevo movimiento partía de la base de que las teologías tradicionales estaban pasadas de moda. La teología ortodoxa, ¿cierto?, estaba pasado de moda. Y que el cristianismo en sí debería, sí, adaptarse al desarrollo de la cultura moderna
si quería sobrevivir en medio de una sociedad que estaba cambiando. Pues bien, este nuevo movimiento fue una influencia importante, especialmente dentro del protestantismo desde mediados del siglo XVII hasta la década del año 1920 aproximadamente, y podríamos decir que la teología liberal también ha influido y está influyendo de manera peligrosa en los círculos académicos de hoy en día. Encontramos seminarios, encontramos institutos teológicos que sostienen la teología liberal, ¿cierto? Muy bien. Por tanto, bienvenido a este resumen de la historia del movimiento conocido como teología liberal. Trataré, cierto lo posible, de entregar algunos datos que son importantes y algún contenido que son relevantes, y espero en el Señor que podamos disfrutar, ¿cierto?, de este momento. Bueno, inicios de la teología liberal. Aunque existieron algunos antecedentes del pensamiento teológico liberal, y que este se hizo evidente a partir del Renacimiento. Acordémonos, cuando se desarrolló ciertas curiosidad por encontrar la esencia del hombre, y se despertó un mayor estudio del espíritu humano, ¿cierto? Tenemos como uno de los primeros teólogos, pero el que influyó en esto respecto al liberalismo teológico, en realidad creemos, ¿cierto? Lo que de una otra manera hemos leído algo, comenzó con el filósofo y matemático René Descartes, ¿cierto? Esta primera fase llamada racionalismo o ilustración, ¿cierto? Bueno, a él se le considera el padre de la filosofía moderna, a René Descartes, ¿cierto? Bueno, esto del racionalismo o la ilustración duró aproximadamente hasta mediados del siglo XVIII. Al designar el yo pensante, él designó que el hombre podía pensar. Decía que era como la sustancia primaria a partir de la cual debía deducirse la existencia de otras realidades, ¿correcto? Entonces, lo que hace Descartes, inició un modo de pensar que se mantuvo vigente durante el siglo XIX. Desde luego sentó las bases para los presupuestos de la conciencia moderna. Las muchas personas que influyeron en el pensamiento religioso en este periodo incluyeron a los filósofos Baruch Spinoza, Goran Fisley, Grönfund Sprang, ¿cierto?, John Locke, Samuel Clarke, ¿cierto?, y filósofos ingleses conocidos como los platónicos de Cambridge y los deístas. Estos últimos afirmaban que de la gran cantidad de doctrinas y prácticas de las religiones del mundo, la razón humana podía destilar, ellos decían, un mínimo de creencia que se podría constituir una religión puramente natural o racional. John Locke es considerado como uno de los pensadores ingleses más influyentes e importantes del siglo XVII. Veamos ahora un poco la influencia de Kant en la teología liberal, y que podríamos denominar que la segunda etapa del liberalismo teológico. Recordemos que a mediados o a finales del siglo XVIII, el romanticismo, ¿cierto?, decíamos, duró, ¿cierto?, hasta finales, o desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Las revoluciones ahí estadounidenses y francesas proporcionaron el símbolo de este espíritu de independencia y lo ejemplificaron, ¿cierto?, en la acción política. Jean-Jacques Rousseau, ¿cierto?, y también Immanuel Kant, el señor murió el año 1804, ¿cierto?, si mal no recuerdo, con sus permanentes innovaciones en el campo de la filosofía, fueron los arquitectos del liberalismo romántico. Por un lado, Kant separó la razón de la fe,
sin importar si sus antecedentes estaban en las tradiciones protestantes o católicas, ¿cierto? Él separó, lamentablemente, la razón de la fe. Solo lo que podían, ¿cierto? Es ser demostrado por la razón o aprendido mediante el método científico debería sin duda ser calificado como conocimiento. De este modo, Kant, ¿cierto? No solo quería asegurar el avance de la ciencia, sino que también abrió una brecha entre la religión, que se debía ocupar de las cuestiones solo de la fe, y la experimentación científica, que establecería, ¿cierto?, las cuestiones de hecho. Kant, ¿cierto?, tomó el cristianismo, una religión bíblica redentora, revelada, y lo convirtió en un moralismo deísta. Negó, sin duda, la literalidad de la caída del hombre y la propuso como una idealización moralista de cómo todas las personas corrompen sus disposiciones morales. Para Kant, ¿cierto? La gente no heredaba el pecado original. Para él, nacer de nuevo no era la obra regeneradora del Espíritu Santo, sino un acto de la voluntad humana para reorientar la disposición hacia el deber moral. Kant, ¿cierto? También este filósofo propuso que la divinidad de Jesús consistía que Cristo, era el arquetipo de la buena voluntad moral, no el Hijo ontológico de Dios. La obra de Jesús entonces no era una expiación sustitutiva, ¿cierto? Es lo más, lo más increíble que postuló este señor llamado Kant. El pecado, o lo que él llamó mal radical, era tan personal que no podía ser expiado por otra persona, sino que decía que debería ser expiado únicamente por el yo autónomo. O sea, que el hombre se podía autojustificar delante de Dios, y que Cristo no fue quien nos justificó y que nos, ¿cierto?, nos proporcionó, como dice el libro de Romanos, nos proporcionó su justicia, nos proporcionó su obediencia, nos proporcionó su muerte y su resurrección. Y que el hombre, ¿cierto?, podía expiar sus pecados porque era autónomo por el yo autónomo. Immanuel Kant, ¿cierto?, entendemos que fue considerado como uno de los filósofos más importantes, influyentes de la historia ya moderna. Kant, para justificar sus divergencias con el cristianismo ortodoxo o histórico, dijo que siempre que la Biblia difiere de nuestra razón, debemos, por lo tanto, ajustar el texto a principios racionales. También formuló la distinción moderna entre el pastor y el erudito. Si bien el clero está moralmente obligado a defender las confesiones históricas de sus respectivas iglesias, sin embargo, él decía que los eruditos serían libres de criticar y publicar sus hallazgos basados en criterios modernos. Esta distinción estableció el precedente para un doble estándar de verdad, entre lo que la Iglesia enseñaba, entendiendo que enseñaba la ortodoxia histórica, basado sin duda en la revelación bíblica, y la teología emergente o liberal, basada en criterios racionales. Por lo tanto, ejerció un doble estándar de verdad. Por un lado estaba la verdad, según él, de la razón, y por otro lado estaba la verdad de la teología ortodoxa histórica, y que por eso que él separó la religión de la razón, o la fe de la razón. Entonces, por lo tanto, nace la teología centrada en el hombre. Luego, en el campo de la teología se destacó el alemán Friedrich, ¿cierto?, Schleiermacher, ¿cierto? Este personaje vivió en el siglo XIX, y a él se le llama el padre de la teología liberal. Para Schleiermacher, la teología se convirtió en una disciplina histórica en la que cada época debería enmarcar las creencias
de nuevo de acuerdo con la idea de que el cristianismo ortodoxo no era un sistema absoluto de creencias o histórico, sino una forma de vida en continuo desarrollo, en continuo evolucionismo, ¿cierto? Entonces, la fe cristiana no se trataba de hablar sobre el Dios de la Biblia, sino más bien de la experiencia del hombre con él. El hombre en la medida que iba creciendo, el hombre en la medida que iba desarrollando, ¿cierto?, un mayor conocimiento de las cosas, un mayor conocimiento científico, ¿cierto? La Biblia tenía que ir adaptándose a este conocimiento. Bueno, y hay cristianos que creen, ¿cierto?, en estas cosas. Para Schleiermacher, la iglesia debía ser la mediadora entre la conciencia de Dios en las generaciones posteriores. La formación ministerial para él, para este personaje, se trataba principalmente de estudios académicos críticos utilizando nuevos métodos hermenéuticos o de interpretación bíblica que debían reemplazar el método histórico gramatical, en lugar de enmarcar el ministerio como un llamado espiritual piadoso. Schleiermacher propuso el ministerio como una profesión, un trabajo más, que debía preparar a los ministros para ser líderes de sus comunidades. Luego surge el alemán Albrecht Ritschl, ¿cierto? Que este personaje dominó la teología protestante liberal después de Schleiermacher, ¿cierto? Y otros dos teólogos alemanes, Wilhelm Hermann y Adolfo von Harnack. Estos personajes, ya entrando ya a mediados del siglo XX, fueron los seguidores más destacados de Ritschl. El trabajo de Adolf von Harnack, ¿cierto?, se centró principalmente en buscar las raíces griegas en el cristianismo del Nuevo Testamento. Una de las armas que los teólogos liberales de este tiempo empezaron a usar para, según ellos, modernizar el cristianismo, que era lo que postulaba este alemán llamado Schleiermacher, me cuesta mencionarlo. Por lo tanto, ellos querían cambiar el modernismo, querían modificar, ¿cierto?, la manera de interpretar la Biblia a usar métodos modernos. Ellos decían que los eventos redentores únicos que narra la Biblia debían ser reinterpretados como mitos que eran productos de la experiencia religiosa de las comunidades en el momento en que fueron escritos, hablando del primer siglo. Los métodos críticos fueron más allá al utilizar la razón secular para cuestionar la autoría, las fechas de composición y los significados e interpretación tradicionales de las escrituras, como ya lo decíamos, el método histórico gramatical. También decían estos personajes, estos teólogos liberales, que los milagros y los sucesos sobrenaturales que se narran en las escrituras fueron cuestionados y se impuso una iniciativa de desmitologización, ¿cierto?, mediante la cual se negaron, escucha bien, se negaron todos los milagros registrados en la Biblia. Mientras estos personajes, ¿cierto?, negaban la misma resurrección de Jesús, sin duda ellos negaban los milagros que estaban registrados en la Biblia, en toda la Biblia. Ya que según los teólogos liberales, Jesús resucitó solo en los corazones de los discípulos, pero no físicamente. Es decir, no resucitó corporalmente ni históricamente. Como consecuencia de esto surgió una búsqueda para reconstruir biografías de Jesús que acercaran al lector a una supuesta identidad más realista que el Jesús de los evangelios, del Jesús, ¿cierto?, que históricamente nosotros conocemos, no tan solo por la lectura que nosotros tenemos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que también de libros de grandes hombres que Dios levantó en el primer siglo.
Luego surge lo que algunos denominan el evangelio social. Y esto quiero ahondar un poquito más sobre el evangelio social, que nace, cierto, también de la teología liberal. Recordemos que esto del evangelio social o de la justicia social, Estados Unidos luego no recibió el liberalismo teológico de primera mano, pues la teología ortodoxa dominó el cristianismo colonial, pero el deísmo penetró en la vida religiosa estadounidense desde los tiempos de la independencia y en el siglo XVIII aproximadamente. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX, pulularon las controversias teológicas entre las diferentes denominaciones ahí en Estados Unidos. Los teólogos del segundo gran despertar promovieron la opinión de que los avivamientos no eran el resultado de la soberanía de Dios, qué osados, sino que se producían mediante el uso adecuado de medios y estrategias puramente humanas. O sea, destacando la intervención humana en los avivamientos y no la soberanía de Dios. Mientras tanto, una amplia variedad de sociedades voluntarias, de activistas evangélicos, floreció para combatir los males sociales que plagaron, sin duda, la cultura estadounidense en expansión. Más adelante, en el siglo XX, el movimiento del evangelio social, bajo el liderazgo de Washington Grain o Walker Rauschenbusch, ¿cierto? A principios del siglo XX, encarnó un nuevo liberalismo evangélico. Exigieron que el cristianismo fuera socializado, defendiendo los derechos de los trabajadores y la necesidad de aplicar el reino de Dios en la cultura. Para ellos el cristianismo era inherentemente revolucionario, mientras que anteriormente entre los protestantes la acción social seguía la conversión individual y estaba subordinada a las creencias teológicas. Los evangélicos, por lo tanto, o los evangelistas sociales, ¿cierto?, hicieron de la transformación y el mejoramiento de la sociedad su máxima prioridad y se olvidaron del Evangelio de Cristo. A Walter Rauschenbusch se le considera como el principal líder del movimiento del Evangelio social o del Evangelio de la Justicia Social. Hoy día está muy de moda, ¿cierto? Sobre todo en nuestros círculos chilenos, que estamos viviendo una situación como país preocupante. Luego llegamos al modernismo, que es el tercer periodo, ¿cierto?, que se considera, o que los estudiosos consideran dentro del liberalismo teológico. El modernismo, que se dio desde mediados del siglo XIX hasta la década de principios, los inicios del siglo XX, 1920, 1930, este movimiento estuvo marcado por el descubrimiento de la importancia del tiempo histórico y un énfasis en la noción, ¿cierto?, de progreso. Los hechos decisivos que estimularon estos intereses fueron la revolución industrial y el naturalismo de Charles Darwin, ¿cierto?, que dio origen a la teoría de la evolución. Surgió, por lo tanto, un rumbo decidido entre los modernistas para tratar de armonizar, ¿cierto?, el pensamiento religioso ortodoxo con el conocimiento moderno y para resolver los problemas planteados por la cultura de aquel tiempo. El estudio de la doctrina cristiana se transformó en el estudio psicológico de la experiencia solo de la fe y en el estudio sociológico de las instituciones y costumbres religiosas. Más que una experiencia con Cristo, más que Cristo regenera, más que el Espíritu Santo era la persona que regenera al hombre caído radicalmente, se originó, ¿cierto?, la enseñanza de que esto era puramente
que se debía armonizar, ¿cierto? Los problemas planteados en la cultura de aquel tiempo, que eran problemas sociales, con la experiencia de la fe, nada más que eso. No había no había una experiencia personal con Cristo, no había una relación armoniosa con Cristo, no había una relación armoniosa con las Escrituras. Recordemos que el liberalismo teológico señala que la Escritura no es inerrante, que la Escritura adolece de cierta objetividad, y que los hechos que se narran, ¿cierto?, en la Escritura, los milagros de Jesús, no son tal y que deben ser reinterpretados a través de una nueva hermenéutica liberal. O después de la década del año 20, muchas ideas teológicamente liberales fueron desafiadas por la neo-ortodoxia. Y aquí entramos ya como en tierra derecha, en este pequeño espacio. ¿Qué fue de la neo-ortodoxia, ¿cierto? Fue un movimiento teológico en Europa principalmente, y luego llega a Estados Unidos, que usó el lenguaje tradicional de la ortodoxia protestante, el lenguaje de la ortodoxia histórica protestante, mejor dicho, y abogó por un retorno a la fe bíblica centrada en Cristo. Aunque aceptó métodos críticos de interpretación y enseñanza bíblica, y luego en la década de los años 30, 35, los defensores del liberalismo teológico habían logrado con éxito el control de los principales seminarios protestantes de aquel entonces. A Karl Barth, ¿cierto?, se le considera, a este personaje, se le considera como el padre de la neo-ortodoxia. Las sedes denominacionales y las editoriales inundaron libros con principios de la neo-ortodoxia. Por lo tanto, los conservadores o los teólogos conservadores constituían una minoría en las corrientes principales de la cultura protestante. Como consecuencia de esto, los conservadores de aquel entonces formaron nuevas denominaciones, seminarios y editoriales. Entonces, ya finalizando, ¿cuál es el problema entonces de la teología liberal? Pues bien, la teología liberal fue una frustrada intervención entre el escepticismo y la erudición teológica. Y con eso no estoy diciendo que el ser erudito en la Biblia sea malo. Fíjese que como consecuencia de esta intersección entre el escepticismo y la erudición teológica, ojo, se negó la inspiración verbal y plenaria y se entró en la crítica liberal o la alta crítica, en que ciertas partes de la Biblia habían sido inspiradas, pero en todas. Y también se cuestionó la inerrancia de la Escritura, al señalar que la Escritura, los hechos históricos narrados en ella no eran verídicos. Se negó que los autores bíblicos como Moisés y los evangelistas fueran los verdaderos escritores de los textos que se les asignan, ¿cierto? Y no el Espíritu Santo. También dijeron que el Jesús de la Biblia no era el mismo Jesús de la historia. ¿Lo entiende usted eso? Muchas otras ideas contrarias a la autoridad absoluta de las Escrituras. La teología liberal se ha reinventado constantemente. No mediante la proliferación, ¿cierto?, de nuevos credos, sino mediante nuevos métodos para mejorar la experiencia humana. Recuerde que para ellos se enfatizan la experiencia humana sobre los principios, sobre la verdad bíblica. Ellos dicen que la razón la separa de la fe. Según el liberal, el evangelio no tiene que ver con la vida eterna ni con el perdón de los pecados, sino más bien con la liberación sociopolítica, el progreso de las naciones y el avance humano. Mi estimado hermano, mi estimada hermana, usted que está escuchando este programa, conversemos de ¿qué piensa usted sobre esto, sobre el liberalismo teológico? ¿Usted ha escuchado la idea de que el cristianismo debe actualizarse para no desaparecer? Aunque eso implique negar verdades centrales de la fe. ¿Está viviendo usted una fe
de la experiencia y no la fe racional? ¿De qué forma, cierto, cree usted que la teología liberal amenaza al cristianismo hispano o el cristianismo actual? ¿Cuál cree usted que es el mayor peligro del liberalismo teológico en la actualidad? Esa pregunta me gustaría poder que usted pudiera dejar los comentarios, ¿cierto? Más abajo, o pudiera más, ¿cierto? Mandar un correo a Alejandro Lizama, G de gato, @gmail.com con estas preguntas. ¿O qué le parece la impresión? ¿Qué le pareció, cierto, el estudio o la reflexión de hoy día? En nuestro espacio conversemos sobre la teología liberal. Recordemos que la teología liberal, decíamos al principio, que fue un movimiento que cuestionó principalmente la autoridad de la traducción cristiana y que influyó fuertemente en el cristianismo desde mediados del siglo XVII y hasta la década de los años 20, 1920 aproximadamente, pero sin lugar a duda, hoy día sigue influyendo en los medios teológicos. Es más, sigue influyendo en muchos seminarios y institutos teológicos. Pues bien, espero en el Señor que este tema de la teología liberal le haya sido de edificación y nos estaremos encontrando con un nuevo espacio en próximos días sobre otro tema interesante, ¿no? Trataremos, ¿cierto?, de que los temas que estamos compartiendo aquí en su espacio Conversemos de su radio Manantiales, una voz de Dios para las naciones. Estaremos tratando en lo posible de entregar temas que puede resultar tal vez un poco incómodo, tedioso escucharlo, pero que son temas que no se hablan en la mesa, que no se hablan, ¿cierto?, a través de un púlpito, pero son temas que son necesarios. Usted necesita saber qué era el liberalismo teológico, qué era la teología liberal. Y pues bien, ¿cierto? De esa manera usted, ahora que ya conoce un poco de esto, usted ahora puede tomar decisiones, puede tomar, bien digo, decisiones que a usted le permitan estar más cerca de la teología ortodoxa histórica y más cerca, ¿cierto?, de la Biblia, más cerca del Dios, más cerca de Cristo, de tal manera que Él sea el que se glorifique en todo lo que hacemos. Finalmente, quiero orar al Señor para que lo que hemos visto hoy día pueda generar en ustedes el deseo y el anhelo de prepararse y en cierta medida sea Dios quien se glorifique en todo lo que hacemos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí, si está escuchando en la radio o si está mirando este Facebook Live, ¿cierto?, que estamos haciendo de manera paralela, para que usted pueda sentir la presencia del Señor y pueda rechazar esta teología liberal, este liberalismo teológico que pone en jaque, ¿cierto?, el cristianismo ortodoxo. Pone muchas veces en jaque nuestra fe, si usted no está bien preparado, que es atractivo que nos digan que debemos adaptarnos a la cultura, debemos escuchar, ¿cierto?, el murmullo de las masas, porque la masa la lleva, ¿cierto? Y ya nosotros hemos pasado de moda, el cristianismo histórico ortodoxo ha pasado de moda y la verdad que no. Nuestra cosmovisión teológica protestante debe estar siempre basada principalmente, mayoritariamente, en la Biblia, pero también basada en los credos y en las confesiones que sustentan, ¿cierto? Y que estas confesiones y estos credos están sustentadas en la autoridad de la Biblia y en la tradición que se remonta, ¿cierto?, a la iglesia primitiva. Bien, Señor, te damos infinitas gracias en este momento, por lo que tú, Señor, nos tienes preparado para nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a entender ciertos temas. Ayúdanos, Señor, a que no seamos afectados por el liberalismo teológico y que nuestros hermanos, a través de aquellos que están escuchando,
que están viendo este video puedan, ¿cierto?, sentir la necesidad de prepararse, de conocer estos temas y puedan, Señor, salir de su error. Oramos en el nombre de Jesús para que este espacio sea edificación y que pueda servir, ¿cierto?, a las futuras generaciones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo en otro momento, ¿cierto?, en nuestro programa Conversemos de. Dios les bendiga. Chao, chao.